contestar las respuestas que se han dado en una escala diferente. Voy a hablar un poco en microescala. ¿Qué retos tiene la educación? Bueno, estamos cambiando de un modelo de escuela que fundaba una comunidad, una persona, un maestro que creía en la educación, que daban una atención muy personalizada. Ahora estamos cambiando a escuelas mucho más grandes que pertenecen a consorcios y muchas veces consorcios multinacionales. Es interesante ver la inversión extranjera que se está haciendo en la educación en México. Cuando yo tengo escuelas pequeñas que están cerrando por falta de alumnos, por exceso de costos, por la pandemia, me cuesta trabajo entender por qué hay fondos de inversión ingleses y americanos que están viniendo a invertir en escuelas en México. Algo nos estamos perdiendo por ahí. Otro factor de reto es la poca claridad que tienen estos jóvenes hoy en día, de que la educación realmente te va a llevar más lejos laboralmente. No hemos heredado del modelo americano la idea de que tú, joven, te puedes hacer cargo de tu propia educación. Todavía aquí tenemos un gran ejemplo de familias, padres, madres, que todos los días hacen planes para poderle dar una educación de calidad a sus hijos. Sin embargo, vemos que en países como Estados Unidos, el joven de 18 años muchas veces pide un préstamo basado en su potencial para poder estudiar. Pero ese potencial le va a dar un mejor trabajo. Eso no lo ven nuestros jóvenes en México todavía. Y es difícil en muchas ocasiones anclarnos a la educación porque no ven realmente que eso vaya a ser un gran cambio para ellos. El otro reto que yo veo que nos está pegando mucho en las escuelas es la falta de seguridad. Falta de seguridad en distintos niveles. Tenemos problemas de seguridad interna, tenemos problemas de seguridad perimetral, tenemos problemas de seguridad digital, de seguridad medioambiental, epidemiológica, que tenemos que tomar muy en cuenta. Pero es un momento de oportunidad. Yo estoy de acuerdo que lo mejor que nos puede pasar es no movernos, no reaccionar. Espero no equivocarme, pero la pandemia ha sido una gran oportunidad para la educación. Si sabemos aquilatar ese empujón tan grande que nos dio a reaccionar ante una situación diferente, que si bien veníamos encaminándonos en ese sentido, no lo hacíamos a la velocidad que el conocimiento iba cambiando. Entonces, si aprovechamos y aquilatamos eso, vamos por buen camino. Pues gracias a los panelistas. Vamos a pasar a la tercera parte y la mitad del panel, donde voy a empezar con la doctora Manola, con la primera pregunta ya particular. Y antes de hacerle la pregunta para todos los presentes, yo tuve la oportunidad de conocer a Manola en una cena antes de que empezara la pandemia, y Manola lo primero que me dijo es: deberíamos hacer más cosas entre la comunidad y la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos instalaciones de muchísimo valor para ustedes, nos gustaría estar mucho más cerca, y la verdad es que estos 3 años hemos estado en muchísima comunicación. Tenemos 5 de nuestros colegios que tienen su bachillerato, su preparatoria con la UNAM. Manuel nos ha dado algunas alternativas para poder trabajar de maneras innovadoras, diferentes, y la verdad es que no nada más la tenemos aquí escuchando sus experiencias, sino también con la idea de seguir fortaleciendo esas relaciones. Manuela, de verdad, muchas gracias. Y ahí viene la pregunta. Y la pregunta la leo tal cual, dice así: ¿cuál es tu opinión con relación al rol de la UNAM en nuestro país y hacia dónde se dirige la investigación en México? Bueno, siempre me gusta empezar recordando que la UNAM es la Universidad de la Nación. El presupuesto de la UNAM viene de los impuestos de todos ustedes, de todos nosotros. Pero es quizás uno de los ejemplos más bonitos en México, porque la UNAM devuelve al pueblo de México mucho más de dinero. Lo devuelve de muchas formas. Lo devuelve con empleos, con maestros bien formados que van a sus instituciones, con cultura, con arte, con humanismo y desde luego con investigación. Entonces, a la pregunta de dónde va la investigación en la UNAM, yo quisiera pensar que la UNAM está refrendando su compromiso con México, con los problemas nacionales.
tenemos que ir enfocándonos a los retos que nos presenta este siglo XXI para aquilatar un poco toda la investigación que se está haciendo en la universidad. Es muy profunda y muy grande. Para ejemplo, solo voy a citar la crisis de la pandemia. Teníamos investigadores preparados que sabían identificar qué era lo que estaba pasando. Teníamos epidemiólogos que sabían proyectar cómo se iba a expandir este virus. Teníamos gente que sabía hacer pruebas. Teníamos PCRs en la universidad. Teníamos congeladores de menos 150 grados en todo el país esperando ser albacea de las vacunas que llegaran a México, que después decidieron moverse mucho más rápido y no necesitaron refrigerarse. Tuvimos ingenieros que rediseñaron respiradores. Creo que eso es lo que sucedió en la pandemia, una sinergia muy rápida entre la gente que tiene el conocimiento y la necesidad para aterrizarlo. Muchas gracias, Manuela, y ojalá de verdad todo el trabajo en conjunto como comunidad educativa que podamos hacer con la UNAM, que hoy sea un parteaguas muy importante, ya que estamos nuevamente en los salones de clases, nos es muy importante. Muchas gracias. Voy a pasar con el doctor Luis Humberto, sobre todo porque es más sencillo, dado el micrófono, que no lo estemos pasando demasiado. Yo tuve la oportunidad de conocer a Luis, realmente tratando de hacer un trabajo conjunto entre todos los colegios multiculturales que actualmente la nación que preside Ken y los presidentes y directores de los diferentes colegios, en la cual buscábamos abrir los colegios de manera presencial. Luis estaba muy a favor de eso, escribió muchos artículos, platicamos muchísimo, desayunamos juntos, tratamos de ver cómo hacíamos para que realmente abriéramos los colegios de manera presencial, y la verdad es que trabajamos mucho de la mano, y como sabemos aquí en México, para poder impartir educación tenemos que hacerlos junto con las entidades gubernamentales, y la verdad es que ha sido un apoyo enorme en estos 3 años. Y ahora sí viene la pregunta, Luis, si me permites. Dada la posición que tenemos en la Secretaría de Educación Pública, que tienes en la Secretaría de Educación Pública, ya me estoy uniendo, ¿verdad? ¿Cuál crees que son realmente los principales retos que tenemos como país con lo que estamos viviendo, lo que pasó después de la pandemia, donde realmente desde tu posición pudieras decirnos cómo lo ves, qué retos tenemos desde tu lugar para que realmente nuestro país mejore en el tema educativo con todos los 33 millones de estudiantes que tenemos? Muchísimas gracias. Bueno, en 2 minutos es difícil, pero primero que nada, ahorita que comentas de la corazón, hay algo que es muy importante para mí comentar, y es el valor que tienen las cosas, no por lo que son, sino por lo que sirven. Quiero compartir, espero me los cuenten de mi tiempo, pero algo que es muy importante, y es que pues nadie estaba preparado para la pandemia, y un día vi a Aaron y me voy muy amolado, y es que tengo 3 días sin dormir porque no tengo un solo termómetro para abrir las escuelas. Entonces, pues ¿cuántos se necesitan? Pues son 4,000 las escuelas, por lo menos 8,000. Y entonces Aarón, el maestro Petersen y la comunidad, pues nos ayudaron. No se trata de los 8,000 termómetros, es que con esos 8,000 termómetros pudimos abrir 4,000 escuelas. Entonces esto, o sea, no es solo el valor de las cosas, es qué capacidad nos permite con esta colaboración, que a lo mejor para alguien puede ser muy sencilla, pero eso nos permitió abrir escuelas para 1.200.000 alumnos en un momento súper difícil. Entonces, por eso quería compartirlo y darles las gracias. Gracias. Entonces, a partir de eso, bueno, los retos. A ver, el primer reto parece como algo muy lógico, pero es muy difícil. ¿Cómo pensamos la educación de manera correcta? Y dirán, no, pues esto es sencillo. No es cierto, es algo complicadísimo. Lo primero que tenemos que hacer para pensar la educación de manera correcta y a partir de eso abordar los retos es que entender que el estudiante no nada más es estudiante, es una persona que tiene angustias, que tiene sueños, que tiene inseguridades, que se enferma, que necesita un baño limpio, que necesita luz, que necesita... Nadie aprende con hambre, nadie aprende con miedo y nadie aprende en la angustia. Entonces, si entendemos que las y los estudiantes son personas, podemos tener una visión integral
Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que el reto no es solamente qué enseñamos y cómo enseñamos. Esa es una partecita. Tenemos 4.002 escuelas, 4.002 escuelas que deben de tener agua a diario, que deben de tener energía eléctrica a diario, materiales pedagógicos, maestros capacitados, pero además con una comunidad de 1.200.000 estudiantes y 100.000 trabajadores, pues uno le saca la lengua al otro. Entonces, pues ¿cómo haces que tengan la armonía en todo eso? Entonces, a lo que quiero llegar es que creo que el primer reto es pensar de forma adecuada y es pensar la educación de forma integral. A partir de eso nos llevaron a ver los retos, el reto de la infraestructura. ¿Cómo hacemos las escuelas? ¿Se han dado cuenta que todas las escuelas son unas cajas de zapatos? ¿Por qué no hemos pensado cómo hacer una escuela donde no entreguemos los niños en la calle? O sea, eso es algo pues, medio absurdo, es el primer reto. Lo segundo, ¿cómo estamos enseñando? O sea, hay un video ahorita de cómo enseñan los chinos y cómo enseñan los hindúes. Parece una obviedad. Los chinos aprenden a sumar de izquierda a derecha. Lo interesante es que en la central de abasto también te enseñan de izquierda a derecha. Y nosotros enseñamos de derecha a izquierda. Entonces, pues ese también es un reto que debemos de repensar, de replantear. En el caso de las escuelas multiculturales, o sea, debemos de aprendernos toda la conjugación de los verbos. A ver, de aquí, ¿quién se sabe cuál es el presente pluscuamperfecto? Pues se lo aprendieron en cuarto de primaria. Entonces, esa es una parte del reto. La otra parte del reto es cómo nos organizamos. No solamente es cómo nos organizamos como escuela, sino cómo nos organizamos como comunidad. Y bueno, como el tema de los retos podría quedar hablando aquí muchísimo tiempo, pero capitulando, el reto más importante es resolver lo que pasa del muro hacia adentro de la escuela, pero también todo lo que pasa alrededor. Una reflexión, nada más, y con esto concluyo. A mí me llega una niña con baja calificación y sé que tiene un problema en casa. Como maestro debo intervenir. Si soy servidor público, yo solo puedo hacer lo que me está permitido. Entonces, lo dejo esto como reflexión del tamaño de los retos que implica la educación en México, que son pues muchísimos, ¿no? Perdón si me extendí. Muchas gracias, Humberto. Junto con la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México estamos haciendo un proyecto de hermanar escuelas, como todos ustedes saben, que lo creamos juntos, donde realmente buscamos que cada escuela de la Ciudad de México privada hermane con una escuela pública y realmente aseguremos que le demos la educación, y eso pues tenemos todo el apoyo en este caso de Luis Humberto y todo su equipo. Muchas gracias. A José Antonio lo conocí realmente en la pandemia, de pura casualidad. Íbamos saliendo Rebeca Mishne y yo de la oficina de Enrique Vargas, donde realmente tratamos de ver cómo hacemos para que las escuelas pudieran vacunar a sus niños, para que realmente pudieran regresar si estuvieran vacunados. Entramos a la oficina de Enrique, le planteamos el tema, salimos y ya estando en la calle, recordarán Antonio, ya estando en la calle, Enrique le pide a una persona que nos regresemos. Entonces ya estamos en la calle y Rebe y yo nos regresamos, entramos a la oficina de Enrique, pensamos que nos iba a regañar por algo hicimos, algo le dijimos que se molestó, y ahí estaba José Antonio, y Enrique tuvo a bien presentarnos y nos dijo: les presento, fueron sus palabras, no las mías, José Antonio, les presento al mero de la UP, y no sé a qué viene, pero quiero que se conozcan, seguramente algo van a poder hacer juntos. José Antonio, hablamos posteriormente, me invitó a ser parte del claustro de maestros de la UP, el cual forma actualmente con mucho orgullo, y hemos hecho muchas cosas para entender qué está haciendo la universidad, la Panamericana, tanto en el tema del IPADE, en el tema de la universidad, y trabajar juntos. Nosotros hemos trabajado mucho como Badajino, como la Universidad de Braga con el IPADE, hemos hecho varios programas, tenemos por ahí a varias de las personas que participaron en eso, y bueno, pues obviamente aquí con José Antonio ha sido parte de eso. Y ahora pues la pregunta, José Antonio, realmente nos interesa mucho escuchar tu opinión en cómo hacer para utilizar la tecnología y aprovecharla, como ya lo dijiste, sin perder de vista que el estudiante es el centro del proceso educativo, y cómo afrontar el reto de la inteligencia artificial que se viene ahorita tan cerca en el tema de educación. Y bueno, pues primero es siempre grata la coincidencia cuando nos encuentra así. Y hoy, respondiendo a la pregunta, me parece que
estamos enfrentando un momento en el que probablemente las universidades, tal como las conocemos hoy, no van a ser las mismas dentro de pocos años. En una década, muy probablemente ya estemos viviendo condiciones muy distintas. Al igual, muchas de las profesiones van a cambiar de manera muy radical. Hoy, yo soy abogado, un abogado que solamente se dedique a hacer contratos, por ejemplo, en materia laboral, que todos son muy parecidos, o un notario que haga escrituras que todas son muy parecidas, pues salga sobrando pues por temas de data science, de inteligencia artificial. Y eso va a implicar que tenemos que acoplar las profesiones a la nueva condición. Y eso significa que tenemos que empezar a dar una formación tecnológica, pero sobre todo comprendiendo el cambio que se nos viene encima de manera muy relevante. Se puede aprovechar la tecnología de una forma importante o muy importante, pero hay que tener mucho cuidado, como lo he venido mencionando, y por eso aquí la mención específica, en cuidar la relación de lo digital con cada uno de los alumnos, y es más, yo lo diría con cada uno de nosotros. Lo digital es maravilloso, nos permite desarrollarnos, permite que la educación de los jóvenes tenga muchos más elementos, pero al mismo tiempo lo digital genera una relación en la cual, si no cuidamos, empezamos a tener no solamente problemas, como lo decía yo, en temas de cognitivos, temas de atención, temas de memoria de corto plazo, temas que tienen que ver con la posibilidad de reflexión de las personas, sino que vamos un poco más allá, y es donde hay que tener el mayor de los cuidados posibles. Vivimos en el mundo y en la época de la historia con mayor número de adicciones. Bueno, pues la adicción más importante que hay hoy en el mundo no es la adicción a las drogas ni al alcohol, es la adicción digital. Hay países de Europa donde encuestas recientes después de la pandemia hablan ya de que más del 20% de los jóvenes tienen adicción digital. Les quitas el aparato y ya tienen problemas severos. Entonces yo diría, hay que aprovechar, pero hay que saber dirigir y sabernos relacionar con la tecnología. Es en lo que yo pondría una puntualidad para hacerla una oportunidad. Gracias. Mucha reflexión, obviamente, y si ya no va a ser lo mismo, tenemos que repensar, tenemos que innovar, tenemos que ser disruptivos. Le vamos a dar la palabra a Kenneth Peterson. Ken y yo estuvimos juntos en la Asociación de Colegios Multiculturales cuando él representaba su colegio, yo representaba la comunidad, y teníamos a otra persona como la presidente de la Asociación de Colegios Multiculturales. Tuvimos a bien que nos invitaran a formar parte de esta asociación, y la verdad es que lo más fascinante fue cuando Ken me habló y me dijo que si quería formar parte del consejo de la Asociación de Colegios Multiculturales. Y la verdad es que ha sido sumamente importante para nosotros, como los 12 colegios que formamos actualmente. No se perdió ninguno, se fusionaron 2, no perdimos a nadie, seguimos todos juntos y todos de pie, y con base en eso empezamos a trabajar Ken y yo juntos con la invitación que tuvimos, y la verdad es que hoy día la información que recibimos de más de 80 colegios similares a los nuestros es sin duda alguna de un valor enorme. Estamos en una era de compartir información, de compartir experiencias, y eso es lo que hoy día preside Ken. Muchas gracias, Ken, por haberme invitado al consejo. Y la pregunta que te voy a hacer, en el rol que ocupas en el Colegio Peterson, y olvidé mencionar que me regaló el libro que le dedicaron a sus papás, que son los fundadores del Colegio Peterson, y cuando llegaron a México la verdad es que empezaron con un colegio Montessori, lo fueron realmente innovando, y lo que hoy día son los colegios Peterson, de verdad, puros aplausos y mucho orgullo. ¿Qué opinas del lugar que ocupa la educación en las familias de nuestros alumnos? ¿Y qué importancia le están dando estas familias realmente hoy día al tema educativo? Sí, gracias, Aaron. Es un privilegio tenerte en el consejo y tener tu apoyo en esta labor conjunta, ¿no? Veíamos antes de la pandemia dos tendencias que podían sentirse un poquito contradictorios entre las familias y su relación con el colegio, los colegios. La primera era una tendencia de querer de alguna manera abonarle al colegio muchas de las responsabilidades que les tocaba hacer a ellos en casa, ¿no? O sea, como papás, como mamás,
y todo, sino querer abarcar y darnos esas responsabilidades, ¿no? Enfocar cosas hacia nosotros de lo que sería el parenting, lo que sería la crianza de sus hijos. La segunda es el tema de papás demasiado protectores de sus hijos, que resuelven demasiadas cosas para ellos, y no solo nosotros, sino la decana de la Universidad de Stanford, encargada de los alumnos del primer año, escribió un libro donde se quejaba de que los alumnos le llegaban demasiado dependientes de sus papás, donde casi tenía que hablar a la mamá, decirle que me pongo de ropa mañana o qué desayuno, ¿no? O sea, una cantidad de dependencia, pues, no hace los independientes, pues que es una base de la educación Montessori, justamente es crear esa independencia entre los alumnos, ¿no? Luego viene la pandemia, viene el impacto de la misma, y también tiene un impacto muy fuerte en nosotros como colegios y la relación con las familias. Las familias, pues en la pandemia se pudieron meter casi a la cocina, porque estaban en los Zooms, estaban sentados junto a los alumnos, estaban viendo cómo reaccionaba el maestro, de repente las cosas buenas, las cosas igual, desaciertos en la educación en línea, y pues de alguna manera se han vuelto consumidores más demandantes, ¿no? O sea, ya no están contentos nada más con una calificación, sino realmente quieren que nosotros les comprobemos pues, las habilidades y las situaciones que le estamos dando de más valor a los niños, y no van a estar contentos nada más con una boleta o con un reporte así, sino van a querer evidencias mucho más profundas, ¿no? En ese sentido. Y el otro tema también es el tema económico. Ahorita con la crisis económica los papás se vuelven mucho más demandantes y quieren ver la calidad de lo que están gastando, de lo que están invirtiendo con nosotros en sus hijos. Ya se me acabó el tiempo, pero sería mi reflexión. Muchas gracias, Ken. Y parece que no tendría nada que comentar aquí de Moy, que es de casa, pero sí, la verdad es que yo conocí uno a uno a Moy, lo había visto muchas veces ahí en los escenarios y los reflectores, como nuestro presidente de comité central previo, y cuando ocupé la silla de presidente de Bada Jinub, lo primero que hice fue a ver a Moy y a Mauricio, y le dije, es que Bada Jinub tiene que estar en comité central. Y me dijo, no tiene que estar. Y hoy día ya estamos. Y la verdad es que más adelante a Moy, directamente por parte del Comité Central, le pidieron que apoyara en el proyecto del Comité de Análisis Estratégico para la parte de la educación, que varios de ustedes participaron y es sumamente importante para nosotros. Y Moy me habló un día y me dice, Aaron, tú eres quien conoce los colegios. Yo en mi casa tengo 5 colegios, así que sí, estamos regados en los diferentes colegios, y empezamos a platicar mucho, y la verdad es que para mí ha sido sumamente enriquecedor, ha sido un orgullo muy que te hayas metido en el tema educativo, y aunque muy diga que no es de educación, nos ha ayudado enormemente en la parte educativa, de veras como no tienes idea, muy de veras muchas gracias. Y la pregunta que te queremos hacer entonces, para todos los presentes es, ¿qué opinión tienes con relación al apoyo económico que reciben los colegios para el otorgamiento de becas, que no es un tema menor para nosotros? Es una pregunta muy complicada, pero yo creo que este foro se presta para ello. De hecho, es una pregunta que me gustaría contestarla con datos duros. Nosotros no tenemos 4,000 colegios, tenemos solamente 12. Pero complejos, los 12 colegios. Si entendemos que en todo México somos solamente 43,000 miembros de la comunidad, yo siempre digo en las intervenciones que he tenido oportunidad de hablar, que somos 43,000 miembros, somos 43,000 voluntarios, esto es algo maravilloso en nuestra comunidad, pero somos 43,000 opiniones. Entonces es complejo el tema de cómo vamos a resolver los temas económicos. Sin embargo, nuestra comunidad históricamente siempre ha resuelto los temas, afortunadamente siempre hemos cumplido con nuestros presupuestos. Pero ahora vivimos un mundo muy diferente, totalmente disruptivo. Lo que pasó, desde antes de la pandemia ya traíamos un problema presupuestal en la comunidad, y no solo en la comunidad, yo creo que en cualquier institución educativa y de cualquier índole. Ya lo veníamos arrastrando el problema, pero con la pandemia se nos complicó. Nosotros tenemos una estructura de recaudación también que hemos heredado de nuestros padres y abuelos, que hoy en día se ha complicado, ya no se puede manejar de la misma forma. Yo creo que tendremos que ser más creativos. Estas 43,000 opiniones que estoy mencionando, tendremos que sentarnos y entender que ayudando a los demás me estoy ayudando a mí mismo.
eso lo tendremos que manejar de alguna forma en la que todos los líderes comunitarios, que afortunadamente muchos de ellos están muy conscientes del tema, vamos a necesitar generar pues, un tipo de endowment dentro de la comunidad para poder afrontar. Nosotros orgullosamente siempre hemos dicho que ningún miembro de la comunidad se queda sin estudiar, y eso lo hemos logrado hasta este momento. Ahora el reto es cómo lo vamos a seguir, y yo sí tengo confianza en que lo vamos a lograr. Hay muchísimas ideas que nos han estado aportando varios de los líderes que están acá sentados, y yo estoy convencido que ese endowment lo vamos a tener que sacar lo más pronto posible para que ninguno de nuestros hijos, como lo hicieron nuestros padres y abuelos, se quede sin estudiar. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Es el peor reto, el más difícil que tenemos hoy en día. Gracias. Para cerrar el panel, vamos a dar la palabra a cada uno de ustedes en este orden, en donde les pedimos si nos pueden compartir 1 o 2 recomendaciones para cada uno de los que estamos aquí presentes en los temas de educación de nuestros colegios, de nuestros hijos. Alguna recomendación práctica que nos puedan realmente dar, se los vamos a agradecer mucho. Gracias. Bueno, yo empezaría por decir que hay que cuidar a los maestros. Los maestros han estado en el ojo del huracán. Dar clase por Zoom ha sido como tener la opinión de los padres todo el tiempo, positiva y negativamente. Han heredado muchísimas responsabilidades, bien lo decía el doctor Peterson hace un momento, cada vez más se espera del maestro un rol más grande en la parte humana, pero tenemos también todas estas responsabilidades que hablábamos de responsabilidades que llegan a tener un grado legal. Entonces creo que el maestro en estos momentos tiene que reencontrarse en el salón de clase, reencontrar a sus alumnos, porque no hay mayor privilegio que ver la cara de todos los niños regresando alegres a las escuelas porque ahí están sus maestros. Y entonces, si los empoderamos, si les damos la posibilidad de que ellos dentro del salón de clase reorganicen su pensamiento y su forma de dar clase, creo que es la mejor muestra de respeto que podemos tener hacia ellos. La segunda, y lo hemos dicho varias veces, pero yo creo que es una preocupación muy relevante, es la parte del bienestar emocional. Hay que prestar especial atención al bienestar emocional de todos nuestros alumnos, pero también de todos los maestros y padres de familia, pero yo lo resumiría en 3 palabras. Hay que enseñarlos a identificar sus sentimientos, a hablar de ellos, para que entonces podamos encontrar una respuesta, una solución a sus problemas. Creo que hay que trabajar mucho sobre esto. En De Gira hace poco sacamos en redes sociales un diccionario de sentimientos, porque sentíamos que teníamos que empoderarlos un vocabulario que distinguiera términos que podrían parecer iguales, pero los separaba una línea muy dramática. Y por último, yo quisiera decirles que de todo esto, de toda la pandemia, han surgido cosas buenas. No las olvidemos. Creo que en las escuelas tenemos que hacer una gran reflexión, incluir a los alumnos, que cuál ha sido su mejor manera de aprender para recopilarla y traerla a esta nueva actualidad. Bueno, yo no doy recomendaciones porque dicen que unos no las necesitan y los otros no las escuchan. Entonces no hago, no tengo la autoridad moral para hacer una recomendación, pero puedo hacer una reflexión, un par de reflexiones. Lo primero es que en el momento en el que estamos viendo, hay un libro maravilloso que se llama El otoño de la Edad Media, en el cual habla de que nadie que vivía en la Edad Media sabía que era una cosa que se llama Edad Media. Entonces nos gusta pensar de una forma diferente a la que nos va a ver la historia. Entonces, lo primero es la belleza institucional de que estemos hablando hoy aquí de educación. ¿Por qué? Porque significa que es algo importante, porque les importa. A lo mejor quisieran estar en su casa. Entonces, la primera reflexión es que hay que seguir hablando de educación. Y esto es muy importante, hay que criticar, hay que proponer. ¿Por qué? Porque esto nos permite hacer comunidad. Pero no solo es eso, pues está la reflexión, pues está bien padre, pero reflexión y acción. Dicen que el agua estancada espera veneno. Pues si la reflexión no lleva a algo concreto, pues sirve de poco.
En el caso de la Ciudad de México hay mucha acción en el tema educativo, básicamente por el trabajo del jefe del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, pero no es solo rol. Estamos hablando de que todos los niños de la ciudad de escuelas públicas reciben 550 pesos cada mes. O sea, estamos hablando de literalmente miles de millones de pesos, pero no nada más es lo que, además de desayunos calientes, lo que estamos exponiendo cámaras, por el parte de la iniciativa privada, la Ciudad de México, eso no lo tienen ni ustedes, pero todas nuestras escuelas, todos nuestros niños tienen Office gratuito, también los maestros. Entonces tenemos un proyecto de inteligencia artificial con Facebook, que es el único que ha firmado en el mundo. Entonces, a lo que quiero llegar es que sí hay que continuar con la reflexión, pero también con la acción, y esto es muy sencillo: acérquense a la escuela pública que les quede más cerca, a cualquiera donde tengan trabajadores, y desde el papel de baño, impermeabilización, cualquier cosa nos ayuda muchísimo y van a encontrar algo muy, muy reconfortante, muy útil, y sobre todo, como lo comentabas, retomar este sentido de la comunidad. La escuela es el eje no solo de nuestra política social, sino también de nuestra comunidad. Bueno, pues dar dos recomendaciones de todas las que pueden dar. Yo diría, en primer lugar, en este momento de la circunstancia de mucha confusión, en la cual además nuestros alumnos, sobre todo pienso en los más jovencitos, tienen un diálogo directo con más datos de los que nosotros nos imaginamos, con más personas de las que nos imaginamos, pues es un momento para dejarles claro ciertos valores, cierta cosmovisión, cuál debe ser su interpretación del mundo, de lo que es su propia familia, de lo que ellos deben de aspirar como personas. ¿Y cómo logras tú, en un momento determinado, transmitir eso a un niño? Pues desde siempre se ha sabido, y es un viejo axioma, que los niños y las personas aprendemos más de lo que vemos que de lo que escuchamos. Qué importante es la labor del maestro, la labor de los padres de familia en la casa, para que los niños, los jóvenes, vean eso. Yo creo que eso hoy, más que nunca, es una urgencia. Es una urgencia porque los modelos que se ven en internet, los modelos, los influencers, lo que hoy están tocando a todas horas los jóvenes, esos no necesariamente están representando los valores que quisiéramos ver hacia adelante. Entonces, una recomendación es fijarse en eso. Fijarse en eso. Nosotros a veces no nos damos cuenta de la puerta que significa para nuestros hijos hacia el mundo esa pantallita. Pensamos que están protegidos porque están dentro de las cuatro paredes de nuestra casa y están abiertos a cualquier cosa en el mundo.